Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a El Ciudadano TV, la revista informativa oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con todos los temas que usted necesita saber. Para este día domingo les tenemos importante información referente a la propuesta gubernamental sobre el manejo del agua, uno de los recursos más valiosos y estratégicos del siglo XXI, junto al petróleo y la minería, y los esfuerzos del Gobierno Nacional por regular su uso a través de un proyecto de ley que pronto será discutido en la Asamblea Nacional, mientras la dirigencia indígena de la CONAIE muestra desazón y alista medidas de hecho. Finalmente analizaremos a fondo el panorama legal en torno a la nueva ley de comunicación que se analiza a propósito de la agresión sufrida a una periodista corresponsal en Ecuador de la cadena internacional Telesur, noticia que irónicamente pasó desapercibida por la mayoría de medios de comunicación privados. Iniciamos entonces esta nueva cita con El Ciudadano TV. Así es, Paula, aquí comenzamos. La Policía Nacional detuvo esta semana a varios dirigentes de la Unión Nacional de Educadores por promover marchas en Guayaquil sin la autorización legal respectiva. El primer mandatario visitó sorpresivamente 3 instituciones educativas públicas de la ciudad de Guayaquil y solicitó a los estudiantes no caer en la tentación del facilismo que implica adherirse a una propuesta y abandonar las aulas en medio de un periodo de clases. Catalina Yanes acompañó al mandatario en este recorrido y constató que mientras un grupo de profesores y estudiantes afines a la UNE continúan su afán de rechazar todas las políticas educativas que promueve el régimen, otros sectores educativos rechazan las protestas y exigen el inmediato reinicio de clases, pues consideran que tanta paralización hunde a la juventud en la mediocridad. La paralización de actividades por parte de los maestros agremiados a la Unión Nacional de Educadores en estos días ha tenido varias visiones, pero ante este escenario se presentó otro el pasado miércoles, cuando una delegación de los estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar de Quito entregaron un manifiesto dirigido al presidente de la República, Rafael Correa, en el cual solicitan conjuntamente la intervención del gobierno para que se reinicien las clases. Los estudiantes, encabezados por los presidentes de los consejos estudiantiles de los 2 planteles más importantes de Quito, abogaron por la necesidad de una educación de calidad, ya que su prioridad, dicen, es salir de la mediocridad y edificar el futuro de la patria. Nosotros manifestamos primeramente nuestro rechazo al paro, que respetamos la decisión de los maestros, pero no apoyamos su decisión de paralizar las actividades. También queremos que de inmediato se reinicien las clases porque no podemos estar en la mediocridad, en el retraso académico por una paralización de actividades. Pedimos también de inmediato el saneamiento en nuestras instituciones, en el Colegio Mejía, en el Colegio Montúfar, de aquellos profesores que están enquistados en partidos políticos, porque la educación debe ser independiente para ser soberana. Porque nosotros, los estudiantes, no podemos permanecer así sin estar estudiando. Nosotros queremos ser un futuro en la patria. El presidente de la República, Rafael Correa, ratificó la firme decisión del Gobierno Nacional de rescatar la educación de las mafias políticas que le han tenido secuestrada por décadas. Esta semana en la ciudad de Guayaquil, el jefe de Estado visitó los colegios técnicos Simón Bolívar, Aguirre Abad y Vicente Rocafuerte, donde calificó el paro indefinido convocado por la UNE como un completo fracaso. Nunca más, queridos jóvenes, permitan que irresponsables, insensatos, corruptos, porque es el acto mayor de su identidad, los quieran manipular en función de intereses partidistas electorales. Les repito, demasiado tiempo la educación ecuatoriana y en particular este centenario glorioso plantel fue botín político de un grupo, de un movimiento político partidista. Mientras tanto, el Ministerio de Educación dispuso a los pagadores y colectores de los planteles educativos descontar un día de sueldo por cada día que los docentes no laboren. En Quito, Catalina Yanes, El Ciudadano TV. La necesidad que los recursos hídricos de todo el país sean administrados y gestionados únicamente por el Estado ha generado toda una serie de cuestionamientos en varios sectores sociales, quienes consideran a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua como una iniciativa centralista, discriminatoria y atentatoria de las leyes.
A pesar que la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, sociabilizó el proyecto en 50 talleres con más de 2.500 líderes sociales y durante 10 meses previo a su presentación, llama la atención la desinformación generada por la dirigencia indígena en conceptos tan claros como la necesidad de impedir su privatización. Cristian Caiza nos cuenta las incoherencias de la oposición política en provincias como Manabí, donde la nueva constitución fue aprobada mayoritariamente, pero varios sectores se oponen a ella aduciendo hasta razones sentimentales, aunque escondiendo la privatización encubierta de los embalses de las presas y las plantas de potabilización de agua. Manabí es una de las provincias donde el manejo y administración del agua estuvo concesionado a distintas entidades que no lograron solucionar completamente el problema de la falta del líquido vital en la provincia. La Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí, CRM, y la Comisión de Desarrollo para la Zona Norte de Manabí, CEDEN, son dos de estas instituciones que en gobiernos anteriores no tuvieron un manejo adecuado en la provincia. Estos organismos de desarrollo que lamentablemente pues en los últimos 20, 30 años han sido manejados por intereses de grupo, por intereses económicos y han sido botines políticos de la partidocracia. Por ello, y atendiendo el mandato constitucional de que los recursos hídricos deben ser administrados y gestionados por el Estado, el presidente Rafael Correa promulgó el decreto 040, mediante el cual la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí y el Centro de Desarrollo del Norte de Manabí se fusionan con la Secretaría Nacional del Agua para dar paso a la conformación de la Subsecretaría de Demarcación Hídrica de Manabí, con el objetivo de asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad y de forma equitativa para toda la provincia. Lo que se está haciendo aquí es un proceso de descentralización. Se le está dando la posibilidad a la demarcación hídrica de Manabí, que comprende la provincia, a que pueda tener sus propias políticas de agua. Lo que se busca es ordenar la política de manejo de los recursos hídricos del país en función de las cuencas hidrográficas y de las necesidades de los ecuatorianos, desterrando la vieja práctica de atender de manera dispersa el problema hídrico a nivel nacional. Sin embargo, varias han sido las interpretaciones dadas al decreto, por lo que las autoridades respectivas, una vez más, socializaron el tema con los principales actores de la provincia de Manabí, quienes en su mayoría comprenden y apoyan la decisión gubernamental. Y hoy lo que está haciendo el gobierno nacional de trabajar con estos temas de recursos hídricos nos está fortaleciendo. Yo pienso que el gobierno está haciendo lo que un presidente debe hacer. En primer lugar, dándole importancia a un líquido vital como es el agua. La descentralización y desconcentración del manejo del riego en el país es uno de los pilares del nuevo ordenamiento jurídico del agua. Ahora ya no serán varias instituciones las encargadas de administrar el líquido vital que llega a los sembríos de los agricultores manabitas, sino solo una, preparada totalmente para asumir tal responsabilidad. Además, los manabitas pueden estar tranquilos, porque las obras no se detendrán. Por el contrario, recibirán mayor atención por parte del gobierno nacional. Hay que tranquilizar a Manabí. A Manabí hay que indicarle lo que se está haciendo. Las competencias del riego las tiene el Consejo Provincial y por lo tanto lo que ha faltado es información. Indicar que Manabí no va a perder las competencias hídricas porque el Consejo Provincial las asume. Y por otro lado, todos los proyectos también que tienen que ver con el plan hídrico de Manabí van a mantenerse y van a ser adicionalmente respaldados por el gobierno nacional desde la subsecretaría que se constituye en la provincia. No hay razón entonces para convulsionar a una provincia, más aún cuando en el diálogo entre autoridades y fuerzas vivas, estas últimas comprendieron y aceptaron las explicaciones de los funcionarios del gobierno central. Ellos han demostrado su adhesión a la última decisión, que es el acuerdo en que la CRM y la CEDEN son absorbidos por la Senagua. Lo que se busca con el ordenamiento del manejo del agua en el país y particularmente en Manabí es mejorar la calidad de vida de los agricultores y de sus familias, brindándole mejores condiciones para la producción gracias al riego y a las obras hídricas. En Portoviejo, Cristian Caiza, El Ciudadano TV.
Pero la distribución equitativa del agua sin acaparamientos, sin olvidar que se trata de un patrimonio nacional estratégico a ser manejado de forma pública y comunitaria, que debe satisfacer las necesidades humanas y que se impida la posibilidad de convertirla en un negocio, ha puesto en alerta a más de uno. Para el gobierno, sin embargo, es prioritario resolver problemas más urgentes como la contaminación del 70% de los ríos que se encuentran por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, o el uso indiscriminado de agrotóxicos, plaguicidas y fertilizantes que van a parar a los afluentes, producto de una pésima gestión de los gobiernos durante los últimos 40 años. Pero conozcamos un ejemplo de cómo puede contribuir la nueva ley. Hace más de 20 años estas tierras de la provincia de Manabí no se veían así de verdes debido a la desatención de los gobiernos de turno a la agricultura de la zona y a la falta de canales de riego que fueron destruidos por el fenómeno del Niño en 1983. Este canal de riego estuvo abandonado desde la década de los 80 y fue reconstruido por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora, el agua que corre por este canal es utilizado por los manabitas para regar sus sembríos. Esperamos 27 años y no hubo anteriormente una autoridad que se hiciera eco exclusivo para la construcción y la reconstrucción de los canales. La decisión del gobierno nacional de recuperar los canales de riego que se nutren de la represa Poza Honda, que corren desde el cantón Santa Ana hasta cerca de Crucita en la provincia de Manabí, benefició directamente a 10.000 familias de agricultores, quienes ya cuentan con el suficiente caudal de agua de calidad para regar sus plantaciones. Eso riega aproximadamente unas 8.000 hectáreas, sí, de las cuales en este momento, en este gobierno se han recuperado para riego. Se han habilitado más de 4.000 hectáreas en canales primarios. Estas tierras estaban abandonadas, improductivas, por la falta de agua para su riego. Ante esto el gobierno nacional intervino y desde el 2007 empezó a reconstruir los canales del sistema de riego Poza Honda que estaban abandonados. Desde el 2008, estas tierras volvieron a ser productivas, puesto que ya se dispone de un sistema de riego por aspersión que hace que los pobladores de la zona puedan cultivar productos como el cilantro, por ejemplo. Él es Román, uno de los beneficiarios del nuevo sistema de canales de riego, quien juntó a 15 familias para crear la Corporación Nueva Esperanza, que ahora cultiva 14 hectáreas de terreno en las afueras de Portoviejo, de donde obtienen una buena diversidad de productos que luego son comercializados en el mercado de la capital manabita. Nos beneficiamos en el sentido porque nos llega mejor calidad de agua, con menos si se quiere, la cantidad que necesitamos, no solo para nosotros, sino para todos los agricultores. Eso es lo que más nos ha ayudado este gobierno. Este es el sistema de riego por aspersión que utilizan Román y sus compañeros. La asesoría técnica de la Corporación para el Manejo Hídrico de Manabí, CRM, fue fundamental para ellos, que poco a poco han visto cómo sus ingresos económicos se han incrementado a través de la producción de yuca, banano, pepino, achocha, mango, cacao, badea, cilantro, limón y muchos otros productos más que no reciben ningún tipo de químicos en su siembra. Si uno cultiva pepino lo comercializa. El plátano, más que todo de todos, es un mercado que le recibe de todo. El reconocimiento a la obra ejecutada por el gobierno nacional a través de la CRM es grande. Por eso apoyan la decisión gubernamental de efectuar un reordenamiento institucional de las entidades que regulaban el manejo del agua en Manabí, siempre y cuando no se vean afectados en su actividad agrícola. Nosotros lo que queremos es la atención que necesitamos. Si el gobierno en este caso está diciendo que es la mejor opción es cambiar de una posición a otra, para nosotros lo que queremos lo mejor que nos llegue la obra, que nos llegue el riego y que nos den la asistencia que necesitamos. Por eso Román reconoce que aún hay objetivos por cumplir y proyectos por ejecutar, especialmente la construcción de canales de riego secundarios que lleven el agua a terrenos donde el canal de riego principal no puede abastecer por su ubicación geográfica y así poder beneficiar a más familias que se dedican a la agricultura y que estarán en capacidad de convertir al centro de Manabí en una potencia productiva que asegure la provisión de alimentos para todo el país. En Portoviejo, provincia de Manabí, Cristian Caiza, El Ciudadano TV.
La Junta Investigadora de Accidentes del Ejército determinó como factor humano la causa del último accidente aéreo ocurrido en el sector de la González Suárez, en la ciudad capital. El inspector general del Ejército, general Fernando Rodríguez, ratificó que el accidente aéreo de avión Beechcraft ocurrido el pasado 19 de marzo se debió a un factor humano como causa probable debido a la inadecuada ejecución de los procedimientos instrumentales durante la aproximación, tal como se desprende del audio de la conversación entre la tripulación y el personal de la torre de control del aeropuerto Mariscal Sucre, lo cual dio como resultado una pérdida de conciencia situacional que culminó el accidente. La Junta Resolutiva es el organismo encargado de analizar, evaluar, aprobar o modificar el informe de la Junta Evaluadora, a fin de establecer el grado de responsabilidad y establecer recompensas y sanciones definitivas del personal involucrado. El accidente dejó como saldo 7 muertos, 3 militares y 2 civiles que se hallaban en el avión y 2 mujeres que se encontraban en sus domicilios. Cronómetro 5, vector localizado, izquierda, rumbo. Tras el corte, conozca el pensamiento del presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión a propósito de la discusión de la nueva ley de comunicación en Ecuador y la libertad de expresión. Esto es El Ciudadano TV. No se despegue de nuestra señal. El Ciudadano se encuentra en este momento con Luis Pardo Sáenz. Él es el presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Él es chileno y se encuentra justamente aquí en la capital ecuatoriana. Se ha reunido con el secretario de Comunicación del Gobierno Nacional, el doctor Fernando Alvarado, y queremos conocer algunos detalles de este importante diálogo. Bienvenido al Ecuador. ¿Qué se habló? ¿Qué se llegó? Bueno, en primer lugar fue una reunión muy grata donde pudimos intercambiar opiniones, desde visiones y opiniones distintas y en algunos sentidos contrapuestas, pero fue muy interesante. Le expresé al ministro nuestra preocupación respecto, por una parte, de lo que es la tramitación próxima de la ley de contenidos que está ingresando a la Asamblea Nacional, respecto de algunos aspectos que hemos conocido de esa ley y que nos mueven a preocupación, y también sobre la situación general de libertad de expresión en el Ecuador. Analizamos lo que es el clima y el lenguaje público que se está utilizando, nuestra preocupación por específicamente el caso de Teleamazonas en cuanto a los anuncios que se han hecho de sanciones para ese canal, y como ya dije, tuvimos una muy grata conversación en torno a todos estos temas. Él me expuso todos sus planteamientos, yo los míos, y creo que vamos a seguir conversando. Recordemos que el 1 de septiembre usted hizo algunas declaraciones en donde se puntualizaba sobre el gobierno del presidente Rafael Correa, sí, y esta circunstancia complicada para la libertad de expresión en el Ecuador. ¿Cómo se analizó ese tema? Bueno, como ya dije, el secretario Fernando Alvarado expuso muy detalladamente sus planteamientos, que son los planteamientos del gobierno. Él tiene algunas críticas que son por lo demás válidas para los medios de comunicación ecuatorianos. Nuestro punto es más bien de principios. A nosotros nos parece que hay un bien superior a cautelar, que es la libertad de expresión, que es la capacidad que deben tener los medios para fiscalizar, investigar y entregar a la opinión pública visiones críticas, y que en la medida que haya competencia y que haya diversidad de medios, es el público quien puede elegir y seleccionar y formarse su propia opinión. El ministro, por su parte, muy legítimamente tiene una visión distinta en esto, y él piensa que es necesaria una mayor regulación respecto de los contenidos de los medios, y en ese plano es en el cual pensamos que vamos a poder seguir conversando, de manera que la ley que está ingresándose pueda ser perfeccionada, buscando, no sé si armonizar las dos visiones, pero generando por lo menos los menores reparos desde el punto de vista nuestro en el sentido de la libertad editorial de los medios. Usted se sigue sosteniendo con el criterio de que el pronóstico para Ecuador es caótico como el de Venezuela o menos caótico como el de Venezuela. A ver, yo quisiera, y en aras precisamente de un diálogo que espero que sea constructivo, obviar los adjetivos. Nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Venezuela. Creo, sin embargo, que la situación de Venezuela tiene diferencias respecto a la del Ecuador. ¿Sustanciales diferencias? Yo creo que pueden llegar a ser sustanciales en la medida que efectivamente
por ejemplo, los procesos que se siga en Ecuador respecto de algunos medios se atengan al debido proceso. Eso podría ser una diferencia muy sustancial respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero básicamente lo que nos preocupa, y en eso fuimos recíprocamente muy francos, lo que a nosotros nos preocupa es que detrás de estos problemas hay una visión de la libertad de expresión y la democracia que es divergente, y en ese sentido fueron mis críticas al comparar, digamos, la situación ecuatoriana con la situación venezolana, en el sentido que hay una visión compartida en ese sentido de sociedad. Ahora Ecuador, al igual que otros países, Ecuador, por ejemplo, tiene la experiencia única en este gobierno con la creación de medios públicos, que no existía antes. Entonces la circunstancia y la oferta de información ahora es diferente. Bueno, precisamente sin nosotros compartir necesariamente la necesidad de que existan una determinada cantidad de medios públicos, nosotros pensamos que es legítimo que existan medios públicos en la medida que sean efectivamente públicos, es decir, que sean independientes de la autoridad administrativa de turno, que respondan a todas las visiones de la sociedad que están en juego y que no sean instrumentalizados por nadie, ni por privados, ni por políticos, ni por el Ejecutivo en ninguna dirección. Manejados por la sociedad. Manejados por la sociedad. Pero en la medida que existan medios públicos es un argumento que avala más aún nuestra postura en el sentido de que no debiera, habiendo suficientes espacios para que todos expresen sus puntos de vista, no debiesen haber mayores restricciones a los medios privados en términos de lo que se plantea en la nueva ley que se está discutiendo. Y ese es el punto en el cual creo que tenemos que seguir conversando y que yo valoro mucho que el ministro nos haya recibido y que hayamos podido sostener esta conversación. En algunos países como Venezuela, como Argentina, como Ecuador, como Bolivia, se discute la nueva ley de comunicación. ¿Usted ve esto como coincidencia? ¿Usted ve esto como necesidad particular de cada país? No, yo creo que hay efectivamente, y lo digo con mucho respeto, hay una visión ideológica detrás de todas estas iniciativas, que como toda visión ideológica es legítima, y igualmente legítima es nuestra posición de discrepar de esa visión, pero tal como le señalé al secretario Fernando Alvarado, nuestro rol no es político, nuestro rol se circunscribe al ámbito de la libertad de expresión, pero siendo la libertad de expresión un elemento esencial de la democracia, obviamente que se toca con aspectos políticos, que son los que queremos discutir con la mayor altura y con argumentos sólidos. Hemos incluso convenido en generar una instancia, un foro, un seminario en los próximos meses, ojalá en las próximas semanas, en las cuales estos mismos temas puedan seguir siendo debatidos. ¿Acá en Quito? Sí, acá en Ecuador, no sé si en Quito, pero acá en Ecuador. Los gobernantes también han visto la necesidad de una autocrítica de los medios privados como un asunto que es importante. Yo creo que eso es válido. Yo creo que es absolutamente válido que los medios privados sean autocríticos, es absolutamente válido que los medios privados sean criticados y que estemos todos en el juego del debate público. Lo que a nosotros no nos parece es que a ese juego democrático que es el debate se agreguen instancias de control administrativo, de sanciones que pudiesen inclinar la balanza de ese debate, que tiene que ser lo más abierto y lo más libre para que sea en definitiva la ciudadanía la que pueda elegir y formarse su propia opinión. ¿Se va tranquilo de esta conversación? Me voy esperanzado en el sentido de que hemos abierto un camino de conversaciones que esperamos que, como dije, fructifique y contento como debe ser todo diálogo. El ser humano cuando dialoga y conversa puede superar muchos de los problemas y se pueden acercar las posiciones y eso espero que se haya producido hoy día. Precisamente la Asociación Internacional de Radiodifusión, ¿a cuántos medios representa? ¿Cómo es? Nosotros representamos alrededor de 17.000 medios de las 3 Américas, Europa y Asia, pero somos fundamentalmente una asociación de asociaciones. Nuestra estructura básica son las asociaciones gremiales de nuestros países, que a su vez son representativas de toda una gran diversidad de medios. No somos, como a veces se ha dicho por ahí, representantes solo de ciertos medios grandes. La inmensa mayoría, exacto, la inmensa mayoría de nuestros medios son socios de nuestras asociaciones, son medios regionales, medios locales en cada uno de nuestros países, que vemos, como digo, el tema de la radiodifusión privada y libre como un aporte a la democracia en toda la diversidad y toda la pluralidad que ello significa. ¿Tienen vínculo con la CIP? Son una asociación hermana en el sentido de que pertenecemos a un ámbito común, tenemos intereses comunes, pero no tenemos ninguna vinculación más allá de compartir algunos principios. Entonces digamos que fue una conversación fructífera que va a tener más diálogos más adelante. Yo espero que sí. Y que pese a las diferencias existe el criterio de caminar juntos en la defensa de la libertad de expresión. Existe el criterio de actuar lealmente, de decir con franqueza lo que cada uno piensa y de generar
las mejores condiciones para que en este caso puntual, que es el proceso legislativo en Ecuador, pueda contar con nuestro aporte y podamos profundizar este diálogo que hemos iniciado. ¿Van a enviar alguna propuesta? No tenemos todavía claro lo que vamos a hacer, tenemos que conversar además con nuestros socios locales, pero yo valoro mucho, como dije, que hayamos tenido esta conversación. Finalmente, ¿va a presentar esta conversación en el encuentro que van a tener en los próximos días? Por supuesto, nosotros somos además una asociación por esencia transparente y que tenemos que dar cuenta a todos nuestros asociados y en los mismos términos que hemos hablado en esta entrevista, yo voy a dar cuenta a la asamblea próximamente en Brasilia. Muy gentil, muchas gracias por atendernos. Luis Pardo Sáenz, él es presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Tuvo una conversación fructífera, como hemos escuchado, con el secretario de Prensa del Gobierno Nacional, doctor Fernando Alvarado, y se avecina en las próximas semanas un encuentro internacional o un taller o seminario que servirá mucho para justamente dialogar sobre este tema, la libertad de expresión aquí en el Ecuador. Siga con nosotros en Ecuador a través de la señal de Ecuador TV y en todo el mundo en tiempo real en www.ecuadortv.es o escúchenos a nivel nacional en el dial de Radio Pública de Ecuador y sus 4 frecuencias: Quito 100.9, Guayaquil 105.3, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 FM. Al volver, Marco Antonio Bravo dialoga con el presidente ejecutivo de la cadena Telesur a propósito de la agresión sufrida por su corresponsal en Ecuador, Elena Rodríguez. Andrés Lizarra, presidente de Telesur, se encuentra con nosotros para dialogar sobre lo que ha sucedido. Una corresponsal de Telesur aquí en el Ecuador, Elena Rodríguez, periodista de este medio de comunicación internacional. Andrés, bienvenido al Ecuador. ¿Cuál es el sentimiento que tienen ustedes en este momento después de conocer de esta agresión que ha sufrido una colega aquí en el Ecuador? Sí, bueno, gracias. Son sentimientos mezclados, ¿no? De indignación, de rabia, de impotencia. Es la agresión más grave que hemos sufrido en los 4 años que Telesur ha estado operando. Hemos sido en estos 4 años expulsados de países como cuando nos expulsaron de Honduras. Las fuerzas militares golpistas nos sacaron de Honduras. Las dificultades que hemos tenido en Colombia, donde desde el más alto nivel de gobierno se ha dirigido a Telesur en calificativos fuertes que ponen en riesgo la vida de nuestros corresponsales. En Ecuador mismo hace 3 años tuvimos una serie de incidentes de amedrentamientos y amenazas preocupantes, pero en estos 4 años nunca hemos tenido una agresión directa tan salvaje como la que sufrió ha sido tan fuerte Elena. Como la que No, ha tenido aquí en el Ecuador. Nunca, sobre todo que la vida de nuestro corresponsal estuvo por primera vez, o sea, estuvo en riesgo realmente, ¿no? Tiene un hematoma en el ojo muy fuerte, ha sufrido daños cráneoencefálicos, tiene una cortada por un costado, tiene múltiples moretones por todo el cuerpo, producto de las patadas que le propiciaron luego que la lanzaron al piso. Y bueno, la nota, ¿no? La nota no la tengo conmigo, una nota que le dejaron en el auto donde decía: la próxima vez no te salvas, puta de Chávez y Correa. Es decir, que esto ya rebasa el tema de un simple asalto, sí, como se lo podría ver inicialmente. Ya sí, sin duda. Tiene una vinculación política. Tiene una vinculación política clara, tiene una señal de amedrentamiento en contra de Telesur, en contra de ella, en contra de la operación nuestra aquí en Quito, ¿no? En contra de una posibilidad de informar que se está coartando o que se está tratando de coartar desde parte de estos sectores. ¿Cómo ha actuado el gobierno del Ecuador en este caso? Muy bien, nosotros estamos muy agradecidos con la atención que han tenido con este caso. Desde el más alto nivel, el secretario Alvarado ha estado muy pendiente, los cuerpos de inteligencia, policiales, inclusive una delegación de inteligencia de presidencia ha estado pendiente del caso, ya ha abierto una investigación. Nosotros por nuestra parte tenemos un abogado que está encargándose del caso, que está analizando la estrategia legal a seguir en coordinación con la familia
para llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Es un caso habitual muy que en grave. este tipo de casos, cuando hay atentado contra un periodista o un colega de algún medio de comunicación, los medios de comunicación se solidarizan. Es habitual en este tipo de casos. ¿Cómo han recibido ese tema a nivel nacional e internacional? Hasta ahora hemos visto una reacción tibia, realmente tibia. Es como si los corresponsales de Telesur es otro tipo de periodistas, son periodistas de segunda o no son tan importantes como un corresponsal de El Comercio o de Teleamazonas. Yo quisiera saber, ¿qué pasaría en Ecuador si un corresponsal de Teleamazonas sufre una agresión como la que sufrió Elena Rodríguez? Yo quisiera saber cómo estaría Ecuador en este momento, las presiones que se ejercerían sobre el gobierno por una agresión a un comunicador de un medio privado. Gracias, aquí nos trajeron la nota. Esa es la nota que encontró en el carro. Esa es la nota que Elena encontró en el carro. La próxima, no te salvas, puta, de Correa y Chávez. Esa fue la nota que encontró Elena en el carro. Pero como te decía, pareciera que como es corresponsal de Telesur, hay otro estándar para calificar o condenar estos hechos. Y a nivel de gremios de prensa nacionales o internacionales tampoco se ha pronunciado. Nada, hasta ahora no hemos tenido nada. Vinimos aquí a Quito a hacer la denuncia, a tratar de amplificar nuestra voz como una manera de proteger también a nuestros periodistas que están en el terreno. ¿El gobierno de Venezuela está consciente de este tema? ¿Conoce ya? Sí, el gobierno ayer, la ministra de Comunicación se refirió al tema. Hoy estamos llevando el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una agresión contra un comunicador de un medio alternativo internacional. Y bueno, continuaremos pues llevando esta denuncia a todas las instancias que haga falta. Telesur ya tiene una presencia acá en el país, se están emitiendo los noticieros y entendemos que próximamente ya la programación global de Telesur en señal abierta y no solamente por cable. Ustedes tienen el concepto informativo entonces de referirse a los grandes temas de América Latina. Sí, Telesur es un canal informativo que ha profundizado en estos últimos tiempos su cobertura o el foco de su señal, hacer una señal meramente informativa. Eso no quiere decir que estamos dejando de lado los documentales ni los reportajes, sino simplemente estamos excluyendo una cantidad de géneros como ficción o como no sé, telenovelas o inclusive para concentrarnos en el informativo. ¿Esto les va a amedrentar como canal? No, para nada, en lo absoluto, al contrario. Al contrario, esto nos da más fuerza, nos da más fortaleza. Estamos tomando nuestras medidas. Elena, de hecho, está regresando conmigo hoy a Caracas. Va a estar trabajando desde Caracas y vamos aquí a reformular nuestra operación. En Colombia ya pasamos por una situación similar a esta, reformulamos nuestra operación, reforzamos la seguridad. Sí, claro, por supuesto. Estaremos unos días fuera mientras nos reorganizamos, pero vamos a seguir cubriendo el Ecuador como siempre lo hemos hecho, como lo hicimos ayer con la salida de la base estadounidense de Manta, en fin, cubriendo todas las incidencias de Ecuador y dándole una voz a Ecuador, una ventana a Ecuador desde Telesur. Dos temas más. El uno tiene que ver justamente con esta ley de comunicación que se está discutiendo en Ecuador, se lo está pasando en Argentina, se lo discute también en Bolivia, se lo discute en otros países. Muchos han visto coincidencias políticas e ideológicas de este tema. ¿Cómo asume Telesur este tipo de circunstancias? Bueno, mira, este tema, como tú bien lo señalas, está siendo discutido ampliamente en toda la región suramericana. Llegó el momento en que el abuso de los medios, en que este suprapoder, un poder que está por encima de todos los poderes y que no es electo por nadie, tenga coto a su labor. Tenga coto, sobre todo cuando es una labor direccionada políticamente, cuando son medios que están al servicio del imperio estadounidense, como muchos de estos medios de derecha están, ¿no? Además, el tema de la responsabilidad social es un tema clave en toda esta discusión. Es que estos son medios que se deben a una sociedad y no a los intereses particulares de una élite, de un grupo financiero, de un grupo comercial o de un grupo oligárquico cualquiera, usualmente relacionado con intereses supranacionales. El tema del terrorismo mediático es otro tema que se está discutiendo ampliamente. ¿Cómo hacemos para proteger a nuestros pueblos de campañas de terror basadas en la mentira
que buscan direccionar la opinión sobre, para cumplir ciertos intereses políticos. En Honduras tenemos un caso clave. Vimos cómo previo al golpe de Estado se desató una brutal campaña de terrorismo mediático de parte de los principales medios privados, que son casualmente los señores que están detrás del golpe, los que están moviendo los hilos detrás del golpe, Canaguati y el otro, y la élite, la oligarquía hondureña, con altos intereses en los medios, utilizando los medios para agredir un pueblo y para violar la democracia. La realidad de los hechos. No, Telesur dio lo que estaba pasando. Que no se conocía incluso en Honduras. Mire, si Telesur no hubiera existido entonces, quizás no nos hubiéramos enterado de ese golpe, sino una semana o 2 semanas más tarde, una pequeña nota en la sección internacional de cualquiera de nuestros periódicos locales. Hubiera sido un hecho que se hubiera minimizado, se hubiera marginalizado, sin duda alguna. Igual, por ejemplo, la cumbre de UNASUR, tan importante que se discutió aquí en Quito hace 3 días. Telesur le dio una cobertura como tiene que ser, una cobertura amplia, importantísima, porque se está definiendo el futuro de la región. Bueno, compara la cobertura que le da Telesur contra lo que hicieron otros medios, prácticamente que ignoraron o minimizaron el hecho. Yo creo que Telesur es una fuerza informativa hoy fundamental, muy importante para, bueno, conocer lo que es América Latina. Adicionalmente, finalmente, ¿qué planes tiene Telesur para seguir con su presencia en América Latina? Bueno, continuamos nuestro esfuerzo de distribución. Este año nos ha ido muy bien, hemos crecido más o menos un 30% en lo que ha sido el año 2008. Nuestra presencia en Europa se ha consolidado este año, ya ha tenido un aumento en audiencias importantes. Vengo justamente de Puerto Rico porque tenemos un plan para afianzar nuestra presencia en el Caribe. El noticiero de Telesur es el segundo noticiero más visto en toda la isla. Estamos allá en señal abierta con Encuentro Visión. Y bueno, tenemos distintos proyectos para continuar creciendo. Estamos haciendo una inversión importante para tener un satélite que se dedique nada más hacia el hemisferio, o hacia la parte norte del continente, atender México, Estados Unidos y Canadá, y un plan para penetrar en los mercados que se hablan español en esos 2 países. Recuerda que El Ciudadano TV también puede ser visto en tiempo real a través de la página web www.ecuadortv.es. También están a su disposición nuestras páginas electrónicas elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el corte, la presidenta de la organización argentina Madres de la Plaza de Mayo y su visión del gobierno de la Revolución Ciudadana. Todo esto y más aquí en El Ciudadano TV. Nos encontramos aquí en la sede de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires para conversar con Eva de Bonafini, la principal de esta asociación, con quien daremos a conocer y dialogaremos sobre varios temas que son de mucho interés tanto para América Latina, para el Ecuador y por supuesto para la Argentina. Primero, gracias por recibir a la televisión oficial del Ecuador. ¿Qué recuerdos tiene de Ecuador, Eve? Y yo hace muchos años que voy al Ecuador, muchísimos años. Yo empecé yendo hace muchos años cuando querían privatizar la compañía eléctrica. Yo empecé yendo ahí, a acompañar a los trabajadores, después a dar conferencias y permanentemente con el pueblo cuando había problemas de alguna desaparición, los Restrepo, todo ese tipo de cosas fui acompañando. Y luego, bueno, ya cuando me hice amiga de Correa y lo conocí, más todavía, fui varias veces invitada por el señor presidente y... ¿Cuál es su criterio del presidente Correa y de la gestión que está realizando en el país? Bueno, tengo el mejor de los recuerdos porque a todos los lugares donde hemos ido las madres hemos sido también recibidas y creo que es un país que con Rafael ha ganado un montón, ha mejorado muchísimo, es un muy buen presidente, la verdad, muy inteligente, muy sabio. ¿Tiene buenos recuerdos del presidente Correa? Sí, muchísimos, todos buenos. ¿Algo especial que se recuerda siempre? Y algo especial para mí fue cuando el presidente decidió hacer un sello postal con el pañuelo de las madres, cuando yo le entregué el pañuelo, que él lo recibió con tanto cariño. No sé,
cuando él ganó las elecciones. Para mí fue muy emocionante, porque la verdad que uno hasta último momento costaba creer que iba a ganar, y ganó, y hizo lo que prometió. Usted tiene en este salón especial una serie de postales con personalidades, justamente el presidente Correa, presidente Kirchner, Cristina Fernández, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se ha metido en el corazón de muchos líderes latinoamericanos. Sí, porque bueno, con Lula, él venía a la plaza. Lula ha hablado muchas veces en la plaza cuando era sindicalista. Con Evo, cuando también era sindicalista y luchaba junto a su pueblo. Así que ya lo conocía de antes. A Rafael lo conocí yendo al Ecuador, en algunas charlas y conferencias. Y Hugo Chávez yo mucho no lo quería al principio. Al que más me costó entender fue Hugo Chávez. Entonces yo decía, no, ese es milico, yo no quiero saber nada. Y entonces un día me mandó llamar para que habláramos. Y entonces me explicó por qué se hizo militar. Él se hizo militar porque quería jugar al vóley. Y vivía lejos y no tenía plata para viajar. Y si él se ponía a estudiar en el ejército, iba a vivir en Venezuela, en el centro, y bueno, iba a poder jugar a lo que él quería. Y entonces cuando se empezó a hacer militar, lo mandaron a la montaña. Y en la montaña se construyó una radio, y el primero que escuchó fue a Fidel Castro. Entonces me contó toda su historia, así que nos hicimos muy amigos con Hugo. Hugo Chávez vino acá, inauguró la Universidad de las Madres, hicimos muchas charlas, cada vez que viene Hugo Chávez viene acá, yo he ido mucho también a Venezuela. Bueno, ahora nos hicimos muy amigos, ahora entendí por qué se hizo militar y el valor de un militar que lucha para su pueblo, como lucha Hugo, ¿no? Desde aquel germen que nació por las circunstancias de los desaparecidos aquí en Argentina, ¿cuánto ha crecido esta Asociación Madres de Mayo? Y muchísimo, porque nosotros empezamos buscando cada uno a su propio hijo. Después de un tiempo nos dimos cuenta que la lucha individual no servía, que había que socializar la maternidad, hacernos madres de todos y empezar a reivindicar la lucha de los hijos. Bueno, los abogados y nosotros empezamos los juicios a los militares una vez que vino la famosa democracia. Era poco lo que se podía hacer, los gobiernos democráticos que vinieron fueron difíciles. Y en un momento dado dijimos, bueno, nosotros tenemos que hacer lo que hacían nuestros hijos, que querían un país mejor, que querían educación, que querían escuelas, que querían casas para la gente, para erradicar las villas más miserables. Y bueno, y así empezamos teniendo una universidad hace 10 años, y bueno, y después todo lo demás, la imprenta, la librería, una radio, y hoy estos sueños compartidos, que es una misión, porque sueños compartidos tiene que ver con la educación, con la formación, entonces los trabajadores se los capacita, gente que nunca trabajó, 2 generaciones sin trabajo, hoy trabajan, construyen viviendas para otros, no solo para ellos, estudian, terminan su escuela primaria, tienen una escuela, tienen una orquesta de niños y una orquesta de hombres y mujeres que trabajan. Me parece maravilloso, ¿no? De ir a un lugar donde la gente está tan desanimada, que nunca tuvo trabajo, tan golpeada, y que nosotros podamos darle una manito, y todo porque tenemos esta presidenta ahora y antes Néstor, que también, Néstor el otro día nos acompañó a inaugurar unas viviendas, y Cristina también nos ha acompañado a inaugurar viviendas. Ellos ponen el dinero, nosotros lo administramos muy bien, y las casas que hacemos para la gente son muy lindas, y las entregamos equipadas. Es decir, de lo que inicialmente fue una circunstancia en donde ustedes buscaban afanosamente a sus hijos desaparecidos, muchos de ellos hasta ahora, se ha convertido ya en una interesante labor social para muchos sectores pobres. Claro, porque esta fundación que hoy somos las madres, lo que está haciendo en este momento es hacer lo que hacían nuestros hijos, o sea, seguir el camino de ellos. Ellos, nosotros nunca los vamos a dar por muertos, porque nosotros decimos que un revolucionario nunca muere para su pueblo. Y ellos nacen en otros jóvenes que nos acompañan hoy, ¿no? Quién atiende el bar, quién atiende la librería, la universidad. Cada uno de ellos también son nuestros hijos hoy, ¿no? Nuestros hijos nacen en otros que luchan y pelean. Están en Honduras seguramente en este momento. En cada uno que levanta la bandera de la libertad, de la justicia. ¿Usted tiene 2 hijos desaparecidos? 3, 2 hijos y mi nuera 3, sí, que también era mi hija. Ya. Ahora, en estas circunstancias usted ha visto cómo Ecuador, por ejemplo, ha sido uno de los pocos países en el mundo que ha logrado renegociar una deuda externa con un descuento de más del 90%. ¿Cómo han mirado ustedes? Porque básicamente ha nacido también de varios análisis desde la misma Argentina.
Bueno, a mí me parece maravilloso. Yo sé que Rafael es un economista extraordinario. Cuando yo lo conocí, que todavía no pensaba ser presidente él, yo un día hablé en Cuba, hablando porque él había dado una conferencia. Y un ministro cubano me dijo, ¿sabe lo que pasa, Eve? Digo, qué maravilla. Dice, ese hombre es uno de los mejores economistas del mundo. En Cuba, que no es poca cosa que en Cuba te digan que Rafael era uno de los mejores economistas del mundo. Y yo ahí lo empecé a escuchar más, ¿no? Claro, como buen economista que es, hoy es presidente, eso de la deuda fue una maravilla. Para el Ecuador es parte de la liberación de los pueblos, ¿no? Liberarse de la deuda es liberarse de muchas cosas. ¿Cuál es la situación actual que vive Argentina en lo político? Estamos viviendo una arremetida de varios medios de comunicación grandes por decisiones que se han tomado desde la presidencia. El campo ahora está nuevamente protestando por una serie de medidas. ¿Cómo ve la situación política social? Y yo creo que siempre la derecha en este país ha hecho eso, ¿no? La derecha en este país siempre ha sido muy siniestra, muy macabra, muy voraz, que nada le alcanza, quiere ganar más. Por suerte está muy dividida, se ha empezado a dividir porque, claro, ahora que subieron un poquito todos quieren ser presidentes. Entonces se dividen, se pelean. Entonces en eso por suerte están divididos. Pero hay que tener cuidado porque ellos no están solos, están apoyados desde afuera. Estados Unidos tiene mucho que ver en todas estas cosas. O sea que ellos no lo hacen solos, entonces hay que tener mucho cuidado. Todo lo de las bases, me parece muy inteligente que Cristina haya llamado a esta reunión en Bariloche, porque todo lo de las bases que quieren poner en Colombia es muy peligroso, ¿no? No los ponen por casualidad. Ellos no aceptan que Latinoamérica se una, que exista UNASUR, que exista la Telesur, el Banco del Sur, no aceptan ellos. Que Correa haya sacado la base, dijo, no, acá no los quiero, vayan. Una maravilla eso. Entonces ellos, la independencia, la libertad de nuestros pueblos, ellos no la quieren. Y de todas maneras se meten. Entonces uno tiene que estar siempre alerta. Y acá, desgraciadamente, la derecha, que nunca se ha unido fuertemente, la derecha lo que quiere es destruir a la presidenta porque ellos por los votos no van a entrar al poder. Nunca entraron al poder por los votos, la derecha. Más vale pequeños fachos, pero la derecha en sí, los ricos del país, los poderosos, los terratenientes, esos nunca entraron por los votos. Entonces por eso quieren destruir de otra manera. Y nosotros decimos que no, que ellos acepten la democracia. Si los votan, nos tendremos que aguantar. Pero como nadie los va a votar, ellos ya lo saben. ¿Qué opina acerca del bicentenario? Después de 200 años, ¿cómo se encuentra América Latina? Yo creo que ha renacido América Latina. Y además de Fidel, que es un ser maravilloso, yo creo que Chávez tiene mucho que ver en que todos nosotros estemos pensando nuevamente en nuestros próceres. Chávez nos enseñó a pensar en San Martín, lo nombró tantas veces, nos habló tanto de Bolívar, nos habló tanto de nuestros héroes que lo empezamos a mirar de otra manera. Yo creo que estos 200 años, bueno, hace poco cumplió Bolivia, 198, Ecuador, creo que todos estamos sintiendo la libertad mucho más cerca, ¿no? Mucho más cerca. La libertad y la independencia, ¿no? ¿Cómo está la situación de los derechos humanos aquí en Argentina? La situación de los derechos humanos en Argentina está como nadie puede haber pensado. Todos los juicios están caminando lentos, pero todos los juicios están encaminados. Hay una cantidad de represores presos. La ministra de Defensa, Nilda Garre, es una maravilla de mujer, que no deja nada, que está ahí siempre cercando a los que todavía quieren usurpar el poder. El poder, digo, como si era un sacerdote, un obispo que bendecía a los que tiraban a nuestros hijos vivos al río. Cuando bajaba el militar o el marino de tirarlos al río, él los bendecía y decía que era por la patria. Y bueno, y ese hombre todavía estaba ahí, ocupando, esperando, ¿no? Pero cobrando un sueldo. Bueno, la ministra de Defensa lo sacó, pero el cardenal Bergoglio se lo llevó a una parroquia. El cardenal lo llevó a una parroquia. Y es un tipo comprometido con la muerte. O sea que la iglesia argentina es muy facha. Entonces, cuando el campo y los milicos no están solos, están siempre entre los golpes en nuestros países han sido cívicos, militares, eclesiales y ahora periodísticos. Finalmente, su mensaje al pueblo ecuatoriano. Bueno, que amen al presidente, que lo cuiden, que lo quieran, que es un hombre muy valioso, muy, pero muy valioso, y que les mando un gran abrazo a todos, que para nosotros la libertad de cada pueblo, de cada país, que cuando cada país tiene un muy buen presidente, es como si fuera nuestro. Ya Latinoamérica no está más, no es cada país dividido. Yo creo que poco a poco vamos a ir rompiendo las fronteras y va a ser lo que querían San Martín y Bolívar.
La salida definitiva del último militar norteamericano de la base de Manta finalmente se produjo en una ceremonia simple pero necesaria. Conozca detalles de la misma tras el corte aquí en El Ciudadano TV. Tras la salida de FOL norteamericana de la base de Manta, Ecuador está en capacidad de enfrentar las operaciones ilícitas que se puedan dar en nuestro territorio. La incorporación de tecnología de punta como los aviones no tripulados, radares, lanchas rápidas, patrulleras y un servicio anónimo de llamadas de emergencia permitirá el combate al narcotráfico, la migración ilegal, el contrabando de combustible y el robo, entre otras actividades. Este momento es histórico para el país. La bandera tricolor volvió a flamear en las instalaciones de la base aérea de Manta, que hasta hace poco fueron ocupadas por los soldados estadounidenses. Con esta sencilla pero emotiva ceremonia, la Fuerza Aérea Ecuatoriana asumió en su totalidad el control de las operaciones que se efectúan desde esta base, luego que el gobierno nacional decidió no renovar el convenio con los Estados Unidos, recuperando así la soberanía ecuatoriana en esta base. Al recuperar la soberanía plena sobre nuestro territorio, también estamos expresando uno de los elementos fundamentales de nuestra política exterior, que es la recuperación de la dignidad y la soberanía. Y esto es un elemento central en política internacional, es parte constitutiva de nuestra Constitución. La base de Manta formó parte de una estrategia militar estadounidense de control regional, cuyo balance está siendo conocido por la Asamblea Nacional para determinar el grado de efectividad e injerencia en materia de soberanía que pudo haber tenido en las actividades que desarrollaron durante 10 años en el denominado FOL, que ahora ya no existe. Hay denuncias con respecto sobre todo a interdicción de naves e incluso de hundimiento de naves, pero esa es una cuestión que está en proceso de investigación dentro de la Asamblea. Durante 10 años soldados estadounidenses operaron desde esta base aérea. Ahora ningún militar norteamericano queda en ella. La Fuerza Aérea Ecuatoriana ha retomado el control de estas instalaciones. En el futuro se espera convertir a esta base en un aeropuerto internacional. Mientras tanto, las actividades aquí crecerán con la creación de 2 escuadrones que operarán los 24 aviones Super Tucano adquiridos por el gobierno nacional y que empezarán a llegar al país desde el mes de diciembre, pudiendo ser utilizados desde enero. Además, desde estas cabinas se operarán los 6 aviones no tripulados que están en el país desde junio pasado y que contribuirán con el efectivo cumplimiento del sistema de vigilancia aeromarítima que se desarrolla desde la Estación Aeronaval de Manta, supliendo así en mayor cantidad y calidad las actividades desarrolladas por el desaparecido FOL norteamericano. El avión tiene 2 misiones fundamentales. La una es el entrenamiento avanzado de combate y la otra es el de apoyo a las fuerzas, es decir, nos permite apoyar a las fuerzas de superficie en cualquier situación de conflicto. En este caso específico nos van a servir para las operaciones que están cumpliendo nuestros soldados en la frontera norte. Pero los beneficios de la recuperación de la base de Manta no son solo militares. En lo social, muchos trabajadores que fueron despedidos por la administración del FOL serán reinsertados laboralmente por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, demostrando así la preocupación del gobierno nacional por no dejar desamparados a aquellos que perdieron su trabajo. Nosotros tenemos un pedido y ya nos han aceptado. Estamos en proceso de contratación, alrededor de 15 personas vamos a necesitar para que nos ayuden a lo que es mantenimiento sobre todo. Al momento, la Fuerza Aérea Ecuatoriana trabaja en equipar adecuadamente las instalaciones recuperadas, ya que lo único que dejaron los estadounidenses fue infraestructura física, la pista de aterrizaje y algo de mobiliario. ¿Y los vehículos que ofrecieron donar al cuerpo de bomberos de la base? Para el servicio contra incendios del aeropuerto no han dejado ningún vehículo. No. Posiblemente, tal vez al cuerpo de bomberos afuera, eso no conozco yo, pero aquí no. Ahora por estas instalaciones solo transitan soldados ecuatorianos, respaldados por la decisión soberana y constitucional del gobierno nacional de no permitir nunca más la instalación de bases militares extranjeras en el país, reafirmando así que el Ecuador es un territorio de paz. En Manta, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Es tiempo de revisar sus comunicaciones.
Georgina Encalada se pregunta, si el bono es para ayudar a los más necesitados, el MIES no está cumpliendo con ello, pues se lo quitan a los más pobres para dárselo a familiares o delincuentes. Quienes hicieron el censo dejan de lado la realidad y benefician a ladrones y drogadictos que usan el dinero para sus vicios. Mariano también se pregunta por qué no designan más representantes que defiendan la actividad pesquera artesanal. Participé en el concurso público de merecimientos para la selección y designación de los representantes de las organizaciones de recolectores y pescadores artesanales. Soy cangrejero y hemos hecho muchos controles para que no se pesque cangrejos menores a la talla estipulada por la Subsecretaría del Ramo, pero hacen falta manos. Finalmente, Juan Carlos Muñoz Ceballos, de la ciudad de Guayaquil, dice que le preocupa la falta de seguridad. Esta ciudad, al igual que otras, se desangra por tanta violencia. A pesar de todos los esfuerzos en equipar a la policía, la delincuencia y las bandas organizadas nos ganan 5-1. Es preciso más. Y tenemos una agradable noticia que compartir con ustedes. A partir de esta semana, el Ciudadano TV también es reprisado por la estación Cablevisión CN3. Los días domingo, usted podrá ver nuestro programa a través de la señal de CN3 en el horario de las 21 horas de la noche. Con este nuevo esfuerzo periodístico, el Ciudadano TV busca ampliar la información que genera de tal forma que toda la población tenga acceso a ella sin necesidad de intermediario alguno. Así es, gracias por permanecer semana a semana junto a nosotros. Los esperamos en 7 días en una nueva cita con el Ciudadano TV.